países y recomienda a todos los gobiernos de todos los países que hay que darle importancia y fortalecimiento al idioma maya y la cultura que existen en todos los países del mundo. Así es que gracias a los estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa y a los maestros que están haciendo esta Agradecemos al creador y formador del universo por permitirnos estar acá reunidos en este establecimiento. Agradecerles también a ustedes jóvenes, señoritas, al director también, a los profesores, también a los trabajadores que están impulsando esta actividad tanto a nivel nacional como internacional. Buenas tardes. Pueden poner de pie para iniciar este evento que es la sincronización de nuestra energía, de nuestro pensamiento maya. Lola Jajao, Lola Zapo, Lola Jabito, Lola Jukushka, Jukushuleo, Kakui Kama, Kasachkma, Knan Tatat, Shkahi, Lola Balam Kitse, Kaha, Lona Hau Tohil, Shkahi, Haha, Balam Tekisha, Avilish, Shkahi, Haha, Ikbalam Chomechanik Achkach, Shkahi, Haha, Mahukutak, Tunahau Hakawitz, Amiala, Wakuala, Si, Hashum, Yoshap, Shokat, Kiktak, Kitak, Bishak, Takbit, Balkakbal, Chichauna, Chitsuna, Haushipkan, Homertak, Chimuni, Kayareta Mashihun, Hilta. Achi Avelino Mangahu, Vive Akuache Bakuri, Richak, Reni Dinamita Temachi, Makuna Bakuri, Chiretamachi, Sauchak, Albakuri, Wakuri Mai, Mayat Bakuri Watch, what that Kachatemar. La Patesui, Walohe, Calvo, Galito, y Guachela, Preguajón, y Marival, de Pichiche, Facundo. Buenas tardes a todos, nos alegra mucho de estar este día acá conmemorando este día especial de nuestro idioma maya. Lik Ochomay, Lik Ochoa, Lik Ronoji, Rila Ojimat, La Achate. Huelio, Catales Puta, Huelio, Catayacano, Huelio, Catacano, Huelio, Kiste, Lik Na Ketecano. Rumala, Chum, China, Lik Achate, Lik Ochomay, Catacila Achate, Jala Puta, Chipuna. Felicito
escribir y a leer en su idioma maya. Bueno, mi nombre es Abelino Román Lajuc, soy coordinador de programa de la Academia de la Lengua Maya de Guatemala. Mi nombre es Pascual Alvarado Espinosa, fungo como el cargo de embajador del pueblo maya de Guatemala. Mi nombre es Evelyn Ishpatá y soy comunicadora de la Comunidad Lingüística Chi de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Ese día tan especial, pues coordinamos con el Instituto por Cooperativa y estamos conmemorando el Día Internacional y Día Nacional del idioma materno, que especialmente aquí en San Miguel se mantiene mucho el aprendizaje y el uso del idioma materno aquí en San Miguel. Por eso felicitamos al Instituto IEPSE por esta coordinación muy especial y esperamos que los alumnos pues aprendan su idioma y no lo estén olvidando. En el día de hoy conmemoramos y reivindicamos la lucha de los pueblos originarios, manteniendo vivos nuestros idiomas y costumbres y tradiciones en cada uno de los rincones de nuestro pueblo, dando cumplimiento al decreto 3-2024, celebrando y conmemorando el Día del Idioma Materno. Así es como realizamos esta actividad, pues agradeciendo a los estudiantes del Instituto IEPSE, y pues de esta manera conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Nacional de los Idiomas Indígenas. Entonces es una actividad donde revitalizamos los idiomas con los jóvenes y señoritas, pues a instarlos, a concientizarlos, a hablar nuestro idioma en todos los ámbitos, tanto privado como público, y donde quiera que nos encontremos, para evitar que nuestro idioma se pierda y así darle valor y realce. Bueno, el próximo evento tenemos, pues en mayo vamos a estar haciendo también un festival artístico con estudiantes. Vamos a elegir entonces otro establecimiento para seguir promoviendo y fortaleciendo nuestra identidad milenaria, que es nuestra cultura maya, con todos sus elementos, muy rico en el aprendizaje y muy rico en seguir manteniéndolo como lo mantuvieron nuestros abuelos. Como Balamachi, instamos a los padres de familia, abuelos y abuelas, a que enseñemos a los niños recién nacidos, a los niños de los primeros años, ya que pues tenemos conocimiento de que pues son los primeros 10 años donde uno puede aprender el idioma Achi o algún idioma maya que debe de aprenderse en cada uno de los rincones de nuestro pueblo, y de la cual pues no nos podemos avergonzar, no nos podemos sentirnos menos que otros, ya que hablamos un idioma, es una herencia milenaria la cual debemos rescatar. Pues de esta manera agradecerles quienes pues nos visualizan acá en esta pequeña entrevista, y pues los insto a que sigamos conservando, a que sigamos revitalizando nuestros idiomas. Padres de familia, hablemos con nuestros hijos, enseñemos nuestro idioma para evitar que se pierda. Entonces, muchísimas gracias.